Antes de conocer a la mente retorcida detrás de este episodio, debemos ubicarnos en el 13 de noviembre de 2022. Acá en la ciudad de Moscú, concretamente en el campus de la Universidad de Idaho, todo parecía estar tranquilo. Acá se encontraban varias de las fraternidades universitarias donde se solían hacer muchas fiestas de esas que podemos ver en las películas americanas llenas de descontrol. Aquellas calles que rodeaban este vecindario solían ser algo oscuras por la noche, pero como esta era una zona tranquila, eso no era un problema para quienes convivían ahí. Esto incluía a los habitantes en particular de una gran casa gris ubicada en King Road, que era popular por realizar las verdaderas fiestas. Es decir, que acá sí se prendía la rumba. Incluso en varias ocasiones, la policía se apareció ahí debido al exceso del volumen de la música y las constantes quejas de los vecinos por el descontrol que había hasta bien tarde. Y lo curioso es que en más de una ocasión que la policía se apareció ahí, las inquilinas del lugar ni siquiera se encontraban en casa. Esto significaba que prácticamente cualquiera tenía el acceso de poder entrar y salir del hogar como si nada, incluso si fue invitado o no a la fiesta. Esta conocida vivienda, que estaba compuesta por 3 pisos y 6 habitaciones, era compartida por las estudiantes universitarias Kaylee Goncalves, Marison Mogen, Shanna Kernodle, Bethany Funke y Dylan Mortensen. Pero esa noche del 13 de noviembre de 2022, todo cambiaría, ya que sin motivo aparente, de estas chicas solo saldrían con vida Bethany y Dylan. A las 8:57 p.m. del día anterior, indicando que esta era una noche normal como cualquiera, Kaylee Goncalves subió una foto a su Instagram en la cual aparecía ella junto a todas las chicas de la casa, y el único que no vivía ahí era Ethan Chapin, quien era el novio de Shanna, que estaba de visita. Y esta foto aparentemente alegre pasaría a ser escalofriante, ya que esta fue la última foto tomada y publicada pocas horas antes de la masacre. Y junto a la foto estaba la siguiente descripción: una chica afortunada de estar rodeada de estas personas todos los días. Luego de la foto, cada uno se iría por su lado durante el resto de la noche. Por un lado, Shanna, quien era descrita como alguien muy divertida, y su novio Ethan, a quien describían como alguien súper carismático, serían vistos en la casa de la fraternidad a la que Ethan pertenecía, la cual llevaba el nombre de Sigma Chi. Esa noche habían organizado una fiesta en el campus y ambos estuvieron ahí desde las 9 de la noche hasta las casi 1:45 am para luego regresar juntos a la casa de las chicas, ya que Ethan tuvo la mala suerte de haber planeado pasar justo esa noche junto a su novia. Mientras pasaba esto, Kaylee y Madison, que eran muy conocidas por ser mejores amigas desde su época escolar, serían vistas desde las 10 p.m. hasta la 1:30 am en un bar local llamado Corner Club, para luego salir a comer en una parada popular de comida nocturna llamada Globe Truck, que era un camión de comida en donde compraron un poco de pasta. Este suceso logró ser captado gracias a un video en donde se las ve a ambas actuando como cualquier otro estudiante universitario, usando sus celulares y riendo. Luego se pidieron un taxi y a las 2 am ambas estaban en la casa. Lo más irónico es que Kaylee Goncalves ya se había mudado de esa casa y casualmente ella regresó para pasar ese fin de semana junto a su amiga Madison y mostrarle su nuevo auto, el cual la tenía muy contenta. Por otro lado, las únicas que lograron salvarse, Bethany y Dylan, estaban en la casa durante todo este tiempo y estas se convertirían en un punto clave para poder armar los demás eventos que sucedieron esa noche. Para las 2 am se cree que ya todos estaban descansando en la casa, y acá nadie ponía especial cuidado en dejar bien cerradas todas las entradas, ya que si te pones a pensar, si alguien se va a meter a una casa a robar, es más probable que se escabulla a la casa de un señor con dinero y con poca gente, y no en una casa con un montón de universitarios. Pero el que esto sea así no impidió que a esa hora de la madrugada, un hombre alto, vestido completamente de negro, con máscara y guantes para evitar ser identificado, entrara a la casa por la puerta corrediza de vidrio que estaba en la parte de atrás cerca del estacionamiento, lugar que eligió seguramente para tener mayor ventaja de no ser detectado al ser un área poco iluminada. Y este misterioso hombre no venía con buenas intenciones, ya que venía con un cuchillo en mano y con un plan macabro en mente.
De esta manera, el hombre, o sea lo que fuera, se escabulló dentro de la casa, decidido a pasar piso por piso con el objetivo de arrebatarle la vida a cada una de sus víctimas con su cuchillo afilado. Él iría uno tras otro como si fuera rutina o como si estuviese completando una lista de tareas, y a pesar de esto no logró levantar muchas sospechas entre las personas de dentro, aunque en varias de las víctimas se encontrasen heridas que mostraban algún tipo de resistencia. Todo esto fue lo que se supo en la primera noticia del caso, pero poco a poco saldrían detalles que harían de esto algo más perturbador de lo que ya es, ya que al principio se creía que las dos sobrevivientes dormían profundamente durante los eventos de esa noche, pero con la declaración jurada de una de ellas como testigo, menciona que se despertó creyendo que eran las 4 de la madrugada tras escuchar ruidos raros provenientes de la habitación de arriba, creyendo que se trataba de Kaylee jugando con su perro. Además, pensándolo bien, creyó haber escuchado la voz de la joven diciendo: «Hay alguien aquí», por lo que la testigo abrió la puerta y miró desde el segundo piso para ver si realmente se trataba de alguien, pero como no logró ver nada, se regresó a su habitación y cerró la puerta. Al rato, pensándolo bien, creyó haber escuchado un leve llanto proveniente de la habitación de Sana y una voz masculina que dijo: «Tranquila, vine a ayudarte», por lo que volvió a abrir la puerta lentamente e intentó asomarse, pero nuevamente no logró ver nada, así que cerró la puerta y volvió a su cama. Sin embargo, debido a estos movimientos extraños, la joven, asustada, decidió volver a abrir la puerta por tercera vez, y así su corazón saltó de golpe cuando se topó a primera vista desde la puerta la figura de un hombre que estaba vestido totalmente de negro y llevaba puesta una máscara negra. El hombre iba caminando dirección hacia ella. La chica no podía moverse ni gritar, estaba totalmente paralizada, pero para su suerte fue como si ella no existiera, ya que el hombre solo pasó por el frente de la habitación para dirigirse hacia la puerta corrediza de vidrio por la cual se puede salir de la casa desde el segundo piso. Ante esto, la joven procedió a cerrar la puerta y a encerrarse. Ella logró describir al sospechoso como alguien alto, de una contextura atlética, con cejas muy pobladas y prominentes. Toda esta información dejó claro de a primeras que este ataque no fue algo al azar, que seguramente el asesino que acabó con la vida de 4 de las 6 personas que estaban en esa casa había estudiado la escena previamente. Esto se cree así porque todo sucedió tan rápido y prolijo que es imposible que esto haya sido un ataque al azar. Por ejemplo, ¿cómo pudo entrar en el primer intento por el único punto débil de la vivienda, ya que la puerta principal tenía clave y la puerta trasera estaba segura con llave, y ninguna de las dos mostraba signos de haber sido forzadas, lo cual quería decir que quien sea que sea este monstruo había estudiado bien a sus víctimas. Aún se desconoce la razón por la cual el asesino dejó ilesas a Dylan y a Bethany. Muchos creen que se salvaron por solo cuestión de suerte, o tal vez era, y yo me inclino más por esta, que el asesino quería dejar testigos de lo que había hecho para hacer eco de la noticia. Lo primero que hicieron los investigadores fue buscar pistas en los registros de una cámara de seguridad de una casa que estaba ubicada a unos 15 metros de distancia de la habitación de Sana. El audio del video comienza a distorsionarse alrededor de las 4:17 am. Y así se logra escuchar algo que parecen ser llantos o voces. Luego suena un fuerte ruido, seguido de varios ladridos de un perro. Ruido que parece ser más fuerte de lo que aclamaban los testigos. En el registro telefónico de Sana aparece que había recibido un delivery de comida alrededor de las 4 am y que estuvo utilizando TikTok alrededor de las 4:12. Por lo que la policía sospechaba que los asesinatos sucedieron posiblemente alrededor de las 4:25 am. Si bien hasta el momento no se había dado mayor detalle de alguna otra pista, ante la falta de pruebas, lo que comentaban los locales y sobre todo los que habían ido de fiesta a esa casa era que esta era de madera, por lo que todo cruje y se escucha literalmente cada paso, lo cual hacía para ellos ilógico que la masacre de esa noche no pudiera haber sido escuchada por las sobrevivientes, teniendo en cuenta que hasta algunas de las víctimas tenían heridas que demostraban el haberse intentado defender. Y de hecho, yo ahora que estoy narrando este caso, me estoy dando cuenta que parece muy extraño que esta chica, la chica que logró ver al hombre alto, atlético, no haya llamado a la policía en ese entonces y se haya quedado dormida. Y llamó a la policía al día siguiente. ¿What?
Además, existe otro dato sospechoso, que son las 10 llamadas que hicieron Kaylee y Madison esa madrugada desde sus celulares a Jack DeCurl, quien era el exnovio de Kaylee. Pero para ese momento el joven estaba completamente dormido, por lo que no respondió las llamadas, lo cual deja la incógnita de qué estaba pasando en ese lapso de tiempo para que ellas lo llamaran de manera insistente. O sea, ¿es posible que ambas hayan sentido algo raro e intentaron pedir ayuda? No lo sabemos, y Jack se lamenta el no poder haber respondido, ya que la noche terminó con las dos chicas sin pulso y llenas de sangre en la misma habitación. Otra cosa que llamó la atención, y era lo que les dije, es que las sobrevivientes se comunicarían apenas a las 11:58 am con la policía local y con emergencias, indicando que, ojo, solamente se trataba de alguien inconsciente. Ellas aclamaban que recién se despertaron a esa hora y que llamaron a sus compañeras porque sentían que había pasado algo extraño en la casa. Por eso decidieron llamar a emergencias. Y para cuando llegaron los paramédicos y la policía, habían estudiantes en la puerta de la casa llorando. La escena dentro del lugar resultó ser de gran horror, ya que como la casa era de madera y la cantidad de sangre era tanta que hasta esta se chorreaba tanto por dentro como por fuera de las paredes. Esta situación era demasiado extraña, incluso hay en Estados Unidos, que siempre salen noticias de ese estilo. Esto llevó a la policía a convertir a todos en posibles sospechosos, desde los exnovios, las actuales parejas de las chicas, los vecinos, posibles enemistades y las sobrevivientes. No importaba nada. Cada persona involucrada con las víctimas sería investigada minuciosamente por la policía, que en este caso, como vas a ver, hicieron un trabajo de película. Los investigadores cercaron el lugar y luego se dedicarían a reconstruir los últimos días, en especial la noche de los sucesos. Las cámaras de seguridad de las calles fueron las herramientas de mayor ayuda para poder armar cronológicamente los pasos de las víctimas y el asesino. Cada dato sobre las víctimas era de suma importancia, como por ejemplo, Kaylee había mencionado recientemente a amigos y familiares que sentía que tenía un acosador. Así que los detectives comenzaron a investigar ese dato como muchos más para poder confirmar si esas sospechas podían estar de alguna manera involucradas con los homicidios. Por más que en la investigación se emplearon las mejores mentes y la mejor tecnología, no había ningún dato del asesino ni del arma que usó, no había ni un cabello de él en el suelo, y solo lograrían encontrar al lado derecho de la cama de Madison una funda de cuero de lo que parecía ser un modelo de un cuchillo estilo Ka-Bar, que es un cuchillo militar. En la funda estaba estampada una insignia del cuerpo de marines y el equipo forense de Idaho halló un ADN masculino proveniente del broche texturizado en la funda, por lo que los investigadores tomaron este ADN y lo ingresaron al sistema para que se encargara de buscar y detectar dentro de la base de datos de los criminales ya registrados, pero la computadora no arrojó ni un resultado. Durante la conferencia de prensa, la policía solo declaró que el arma homicida era descrita como un cuchillo de hoja fija que aún no había sido encontrado. Por su lado, los detectives comenzaron a pedir la ayuda y colaboración de cada uno de los ciudadanos y la población entera de Idaho, ya que alguien tenía que haber visto algo, y a estas alturas cualquier pista tenía que ser declarada, aunque pudiera parecer insignificante. Todo era de gran ayuda. Y menos mal que no estaban aquí en Latinoamérica, porque si no ya habrían salido 20 supuestos chamanes y brujos a dar información sin sentido que entorpezca la investigación. Asimismo, desde el inicio de las investigaciones, el silencio que mantenía la policía sobre los detalles descubiertos en el caso era demasiado exagerado, que incluso algunas familias de las víctimas lo interpretaron como una falta de compromiso por parte de ellos, al no poder darles mayores noticias del caso o una investigación mucho más exhaustiva. Pero como un mago, la policía no podía mostrar lo que ocultaban debajo de la manga, y menos mal que lo hicieron así. De esta manera transcurrirían varios días llenos de terror tras los sucesos de Moscú, que tenían a la población muy atemorizada, haciendo que todo el día se hablara de ello. La policía local de inmediato recibió la ayuda del estado de Idaho y del FBI, así más la llegada de los expertos, se armaría un equipo de 130 personas que se dedicarían día y noche a resolver este misterio.
Pero a pesar de los esfuerzos, las únicas pistas que iban recolectando eran muy pobres. Entre ellas había una huella de un zapato con una suela que parecía muy similar al diseño y patrón que usa la marca Vans en sus zapatillas deportivas. Y finalmente, tras rascar mucho, apareció algo que sería el punto clave de la investigación. Y así se trataba de que las cámaras de vigilancia de esas calles captaron esa noche un patrón extraño. Y este era que por ahí, alrededor de las 3:29 am, estaba circulando un auto de color blanco, pasando una y otra vez cerca de la casa un total de 3 veces, para luego a la cuarta vez detenerse alrededor de las 4:04 am. Por la forma en cómo conducía, no se sabe si el sospechoso realmente intentaba estacionarse cerca a la casa o si solo quería dar la vuelta en la intersección que había en esa calle. Pero total, ese auto no fue visto por las cámaras de seguridad hasta 16 minutos después, cuando se le vio salir de la zona a gran velocidad a las 4:20 am. Y esto abría la pregunta de que ¿era posible que una sola persona acabara con la vida de otras 4 con tal precisión en solo 16 minutos? Y aunque al principio era difícil de creer, esto ya sí confirmó que los asesinatos fueron premeditados con una exactitud enfermiza. Varios expertos concordaron en que un criminal altamente preparado podría hacer esto con un tiempo mínimo de 10 minutos. Así que el tomar a este auto blanco como el sospechoso principal era algo factible. La policía tomó nota de este suceso y determinaron que el modelo del auto podría ser un sedán del año 2011 al 2016. En la zona había unos 22.000 autos de ese tipo, por lo que tendrían que analizar uno por uno y ver cuál de ellos era el que aparecía en la cinta. Además que esto solo era un dato y podría no significar nada, a la vez que iba a gastar un montón de recursos en algo que probablemente no iba a servir de mucho. Es así que esta pista llevaría a los investigadores a pasar varias horas analizando todos los videos en los cuales aparecía el mismo modelo y color del auto registrados en las cámaras de esa noche, a la vez que la policía comenzaría a recorrer la ciudad en busca de un video de este auto, y lo que se encontraron fue un automóvil que coincidía con la descripción del sospechoso salir de otro campus vecino perteneciente a la Universidad de Pullman alrededor de las 3 am. De esta manera, la policía se acercó a esa universidad para preguntarle a la gente si conocían al dueño de ese auto, y así dieron con un estudiante que quienes lo conocían lo catalogaban como alguien muy raro y misterioso. Incluso se ajustaba a la descripción que dio una de las testigos. Aún así, la policía para tomar acción requería de mayores pruebas que vincularan a este estudiante como el posible sospechoso, ya que imagina echarle encima todo el peso mediático de este caso a alguien inocente. Pero los detectives no se iban a detener, así que se harían con las grabaciones de una gasolinería cercana ofrecidas por un trabajador, el cual pudo observar por ahí de las 3:45 de esa madrugada a un Hyundai Elantra 2015 de color blanco. A pesar de que la policía se estaba acercando poco a poco al posible sospechoso, en la ciudad de Moscú todos se sentían inseguros, tanto que prácticamente todos los universitarios anticiparon sus vacaciones navideñas yéndose a casa por el miedo y la preocupación que sentían sus padres, los cuales a muchos les aconsejaron que escaparan de allí cuanto antes. El temor aún se sentía en el aire, incluso los bares empezaron a cerrar más temprano para que sus empleados y clientes no tuvieran que andar solos por las calles a altas horas de la noche. Todos presentían que el asesino aún estaba demasiado cerca y con ganas de hacerle daño a cualquiera. Encontrar al sospechoso antes de que pudiera volver a atacar era como encontrar una aguja en un pajar. Al mismo tiempo, todos los rastros biológicos hallados en la casa fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. El asesino había encontrado resistencia esa noche, por lo que daba la posibilidad de que alguna de sus células podrían haberse quedado impregnadas en la escena del crimen. Los investigadores guardaban mayor esperanza en que algún rastro del asesino pudiera haberse quedado en las manos de las víctimas cuando éstas trataron de defenderse, y en eso apostaron. Los resultados se cargaron en los bancos de datos genéticos en busca de alguna coincidencia con el ADN del hombre que buscaban, con la fe de que éste tuviera algún familiar que de alguna forma hubiese dejado registrado su ADN en esos biobancos para poder compararlos y ver si existía un buen porcentaje de similitud. Cosa improbable y que sonaba bastante raro, pero no era imposible. Finalmente, la persistencia obtuvo grandes resultados,
y así se encontrarían con un ADN que coincidía más o menos con el que habían encontrado en la escena. Varios reportes manifestaron que a pesar de las dudas que tenía la policía en encontrar alguna coincidencia al arrojar este ADN, habría un pariente identificado del sospechoso que había estado incluso previamente en esa casa. Y además resultó ser que ese pariente, del cual no se puede revelar la edad para que no le salpique el peso del caso, tenía un familiar que manejaba el mismo modelo y color de auto que fue captado en las cintas grabadas de la noche de los eventos. Y así, el dueño de ese auto resultó ser nada más y nada menos que Bryan Kohberger, un joven estudiante de 28 años con un recorrido estudiantil brillante y destacado. Y para añadir más sospechas sobre él, si se quiere, tenía un doctorado en criminología en la Universidad de Pullman, que es, como dije, la universidad vecina donde estudiaban las víctimas. Y ahora sí, todo empezaba a encajar. De esta manera, el equipo completo comenzaría a investigar cada uno de los movimientos de Kohberger sin revelar nada de lo descubierto aún a la prensa, ya que no querían echar a perder lo que habían hecho y preferían mantener al sospechoso observado bien de cerca hasta poder encontrar un número mayor de pruebas y así atraparlo de manera desprevenida. Con este descubrimiento, muchos podríamos llegar a pensar que listo, la policía cerró este caso, tírenlo en la bolsa, los buenos ganaron una vez más, pero a mucha gente esto no le terminó de cerrar. Yo sí a un principio dije que la policía hizo un buen trabajo, ya que yo opino que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero aún así es innegable decir que en este caso hay muchas cosas raras, las cuales poco a poco te las voy a ir mencionando acá, pero lo principal es que ahora vamos a hablar sobre la vida de este misterioso hombre, Bryan, el cual a mucha gente, bueno, por lo menos ya te lo digo, yo me incluyo de que creo que es el culpable, o sea, todo indica que es posiblemente el mayor culpable, pero no puedo decir a ciencia cierta, o sea, no puedo jugarme la vida a decir que lo es o que es el único. Así que por eso vamos a adentrarnos en su vida y tú opinas si él es el culpable o si es un cómplice de alguien más o si es completamente inocente. Bryan Kohberger nació el 21 de noviembre de 1994 en la ciudad de Albertsville, Pensilvania, junto a sus padres Michael y Mary Ann, siendo el pequeño de la casa porque tenía dos hermanas mayores. Sus padres trabajaban para la escuela Pleasant Valley, a la cual el mismo Bryan asistía, y su padre trabajaba para el área de mantenimiento y su madre trabajaba en el área de los estudiantes especiales. Lamentablemente, la familia tenía muchos gastos para lo que generaban en la escuela y debido a esto hasta llegaron a declararse en bancarrota en 2 ocasiones. Además, se sabe por varios testigos que durante la secundaria, Bryan no la pasó nada bien. Él desde pequeño era rechazado porque lo etiquetaban de asqueroso. Sobre todo recibía rechazo por parte de las chicas y el joven luchaba contra su sobrepeso por el que llegaba a ser discriminado. Y estos malos momentos lo inclinaron a probar distintas sustancias terribles como la heroína debido a la influencia de un vecino. Pero cansado de estar en el pozo, Bryan en sus últimos años de secundaria regresó de las vacaciones tan delgado y cambiado que todos creían que tenían un nuevo compañero. Pero no, era Bryan quien había perdido 36 kilos, pasando de ser un chico que en toda situación social se quedaba en una esquina para no llamar la atención, a ser un matón agresivo que ya no se dejaba intimidar por los demás. Hasta después de lo sucedido en Idaho, entrevistaron a uno de sus compañeros de secundaria, el cual dijo, y cito, «Recuerdo verlo y pensar que era un estudiante nuevo. Era tan pesado y perdió tanto peso que parecía casi enfermizo, como si fuera una obsesión. Casi al mismo tiempo se volvió más agresivo y creo que se convirtió en un marginado en ese momento. Se volvió más retraído. Realmente no encajaba con nadie». Y otro chico confirmó que a pesar de bajar de peso, Bryan seguía teniendo muchas inseguridades. Estas las empezó a camuflar actuando de forma agresiva en cualquier situación y tratando a los demás como si fueran menos que él. Era una persona diferente al resto. Siempre quería pelear con alguien e intimidaba a la gente, por lo que empezamos a alejarlo de nuestro grupo de amigos porque era una persona totalmente diferente. Y el bajar de peso y que las chicas lo siguieran rechazando le hizo pensar a Bryan que lo rechazaban solo por ser él, cosa que parecía venir más por su actitud.
Esto porque se había ganado la fama de echarle los perros a todas las chicas que se topara por el frente y también por ser socialmente torpe de mala manera, ya que era el típico que bombardea a las chicas escribiéndole hola muñeca 20 veces por mensaje hasta que se cansa de que no le respondan y empieza a insultar. De esta manera se cree que su frustración llegó a incrementarse a niveles nunca vistos y que finalmente lo llevaron a explotar de ira. Brian, luego de terminar sus estudios básicos, ingresó a la Universidad de Sales para estudiar psicología, y aunque él siempre aspiró a ser un guardabosques del ejército, varios de sus conocidos se alegraron al ver que parecía estar más enfocado en sus estudios en la universidad, donde tenía excelentes notas, había dejado las drogas y se le veía bien. Incluso había empezado a trabajar medio tiempo como empleado de seguridad en un colegio secundario. Finalmente, Brian se licenció en psicología en 2020 y el muchacho empezaría a obsesionarse por este tiempo con la criminología, así que luego decidió hacer un doctorado en justicia penal y criminología, el cual terminó en junio de 2022. Y por los tiempos, toda la pinta que, muchos dicen que él hizo este curso solo para tener los conocimientos para llevar a cabo lo que haría unos cuantos meses después. Nuestro amigo Bryan Kohberger se mostraba muy interesado en los perfiles criminales, tanto al punto de que en mayo de 2022 lanzó una encuesta en Reddit sobre el comportamiento criminal para un supuesto estudio de su titulación, el cual, si lo ves con todo el contexto, se ve bastante sospechoso. Este se presentaba así: hola, mi nombre es Brian y te invito a participar en un proyecto de investigación que busca comprender cómo las emociones y los rasgos psicológicos influyen en la toma de decisiones a la hora de cometer un delito. En particular, este estudio busca comprender la historia detrás de tu delito penal más reciente con énfasis en tus pensamientos y sentimientos a lo largo de la experiencia. Esta encuesta era anónima y a la mínima que alguien confesaba haber tenido una experiencia cometiendo un delito, Brian le preguntaba: ¿te preparaste para el delito antes de salir de tu casa? ¿Por qué elegiste esa víctima en lugar de otras? ¿Cuál fue el primer paso que diste para lograr tu objetivo? ¿Qué pensaste y sentiste después de cometer el delito? ¿Y tú qué piensas? ¿Estas eran realmente las preguntas de un estudiante aplicado en la materia o eran las de una mente retorcida que buscaba aprender de las experiencias de otros para cometer un delito mayor? Mientras Brian aparentaba tener una carrera sólida, también desarrollaba su lado oscuro de persona antisocial. Él no dormía de noche, sus vecinos raramente lo veían y lo escuchaban caminar y moverse durante la madrugada. Uno de ellos dijo: era una persona nocturna que usaba el baño de noche y pasaba la aspiradora a la 1 de la madrugada. Siempre estaba solo. Una sola vez escuché la voz de una mujer en el apartamento. Sus compañeros de facultad también confirmaban lo que decía el vecino. Kohberger no dormía y llegaba a clases un poco tarde con una taza de café en la mano. Siempre parecía exhausto. Otro alumno del doctorado contó que Brian siempre era alguien muy activo, de esas personas que siempre se sientan adelante y les gusta participar mucho. Pero cuando salió la conversación sobre los asesinatos de los estudiantes, Brian se quedó inmóvil, inexpresivo. A pesar de que la conversación fue larga, no recuerdo ningún comentario suyo, exclamó el compañero. Por su parte, Jordan Serulnik, quien es el dueño de un bar al que Brian era cliente asiduo, exclamó que el joven solía acosar a las mujeres que trabajaban ahí y que les decía cosas raras. Ellas incluso se quejarían diciendo que Brian hacía comentarios siniestros o que les pedía que le dijeran dónde y con quién vivían. Y si ellas no les respondía, él se molestaba. Inclusive hubo una ocasión en que una de ellas ignoró sus preguntas e insinuaciones románticas y la insultó gritándole cosas para nada bonitas que ni siquiera puedo decir acá. Ante esto, el dueño del bar se acercó a Brian y amablemente le pidió que fueran más respetuosos hacia las chicas, a lo que Brian se lo quedó viendo con una mirada perdida, diciéndole: no sé de qué me estás hablando, me confundiste totalmente. Después de esto, Brian nunca volvió al bar. Ahora, ¿qué tan seguro podemos estar de que Brian es el verdadero culpable del horrible crimen sucedido en la casa de los estudiantes? Bueno, la policía, una vez obtuvo su nombre, tenía la misión de buscar más pruebas en su contra, a la vez que se aseguraban de que no le hiciera daño a nadie más en el camino. Fue así como rastrearon y vigilaron a Brian durante los siguientes días y sobre todo lo que hizo en la noche de los eventos.
Si bien no se registró que el celular de Kohberger estuviera activo esa madrugada o conectado a alguna de las torres telefónicas de Moscú ese día, aún así notaron que alrededor de las 4:48 am su celular sí se conectó a una torre que estaba ubicada en una autopista al sur de la ciudad de Moscú que iba en dirección a Pullman, ciudad de donde se vio salir su automóvil una hora antes del crimen. Además que antes de salir de su apartamento, esa noche alrededor de las 2:42 am, su celular estaba encendido y luego mientras estaba viajando a Moscú, este se desconectó por completo. Y por si fuera poco, a la mañana siguiente de los asesinatos, el teléfono de Brian volvió a aparecer cerca de la escena del crimen entre las 9:12 y las 9:21 am. Y no se sabe si esto era parte del plan o para observar qué era lo que había hecho o si era porque se había olvidado algo en la escena. Que sí, el asesino se olvidó algo en la escena, que fue la funda del cuchillo Ka-Bar. Fue poco después de Navidad que la policía empezó a seguir a Bryan Kohberger más de cerca sin aún revelar nada a los medios, ya que necesitaban asegurarse de detenerlo de manera eficaz, sin que éste logre tener la oportunidad de escaparse o atacar de nuevo. Brian se quedó en casa de sus padres en Filadelfia y se cree que estuvo ahí desde el 16 de diciembre para pasar las fiestas, pero como el trayecto desde el estado de Washington a casa de sus padres era larguísimo, Michael, su padre, decidió volar hacia allá con el fin de pasar un momento padre e hijo en el auto en esas 41 horas de carretera. En el camino, el dúo sería interceptado por la policía en 2 oportunidades. La primera vez por exceso de velocidad y la otra por ir demasiado cerca del auto que iba delante de ellos. Las 2 veces se encontraba Brian al volante y su padre iba de copiloto, asegurándole a los oficiales que tendrían más cuidado para la próxima. Una vez en Filadelfia, el FBI vigilaría durante 4 días a Brian, notando que él siempre salía de su casa usando guantes quirúrgicos. También siempre lo veían limpiar su auto de manera muy minuciosa y la policía llegó a ver a Brian botar la basura en una ocasión en casa de un vecino, por lo que los investigadores extrajeron una muestra de ADN de esa basura y la enviaron a un laboratorio para analizarlo. Acá los resultados arrojaron un 99.9% de coincidencia, por lo que este ADN era el padre genético de la huella de ADN encontrada en la escena del crimen. La policía tomó eso como una prueba definitiva para poder arrestarlo. De esta manera, el viernes 30 de diciembre a las 3 de la mañana, un equipo de 50 agentes especializados de las fuerzas SWAT irrumpieron en la vivienda de sus padres en Pensilvania y arrestaron a Bryan Kohberger. Todo el vecindario y sus padres quedaron en shock ante esto, y más cuando mencionaron que el hombre era el sospechoso principal del cuádruple asesinato sucedido en Moscú. Tras el arresto, Brian no se opuso, y lo único que preguntó fue si habían detenido a alguien más por este caso, pero nadie le respondió, y acto seguido el sospechoso no dijo nada más quedándose mirando a la nada tranquilamente. Luego de esto, los investigadores confiscaron su auto para poder desmantelarlo y recoger piezas, fibras e hisopos con cada rastro que pueda ser examinado. También el equipo forense confiscaría cuchillos, un teléfono celular, guantes negros, máscaras negras, computadoras portátiles, sábanas, ropa y zapatos de color negro, e incluso un pelo de animal del cual se sospecha que podría pertenecer al perro de Kaylee Goncalves. Pero lo raro es que hasta la fecha, esto último no se ha confirmado. Unas horas después de que la policía lo arrestara, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento en el apartamento de Brian en Washington, poniendo en investigación todo el área. Asimismo, se hizo una investigación a cada una de sus redes sociales para ver si en alguna de estas se encontraban movimientos sospechosos. Pero las autoridades no encontraron nada, solo abrieron la posibilidad de que Brian era el dueño de una cuenta fantasma que seguía a Madison, Kaylee y Zana. Esta cuenta incluso les había mandado mensajes días antes de los hechos, y las chicas ni seguían esta cuenta de vuelta, pero las autoridades todavía no han podido determinar si esa cuenta tiene algo que ver con los homicidios. Tras su detención, Bryan Kohberger fue enviado a una cárcel en el estado de Idaho, y ahora viene lo polémico.
Antes de esto, quiero aclarar que yo estoy un 90% seguro de que Brian tiene algo que ver con esto, pero como defensor de la verdad no puedo cegarme y decir que lo que me ponen en la mesa es lo que es y ya está. Así que a pesar de que mi mente me dice que lo más probable es que Brian es el culpable, no puedo decir que lo es seguro a un 100% al ni siquiera haber terminado el juicio y al ver muchos argumentos que indican que por aquí por lo menos están pasando cosas raras. Primero, en el auto de Brian, a pesar de que no pasó mucho tiempo del crimen y su arresto, hasta el día de hoy no se ha encontrado nada de ADN, o sea, ni sangre del cuchillo, ni pelos, ni micropartículas, ni nada que pertenezca a las víctimas. Y limpiar eso al 100% para que ni desmantelando el auto no se haya encontrado nada es raro. Segundo, por más que haya avanzado la tecnología, 6 meses es muy poco tiempo para resolver este crimen y más de esa manera, así que claramente la policía tiene intereses acá, ya que si todos los crímenes se resolvieran así, viviríamos en un mundo mejor. Tampoco creo que no me expliqué bien antes, porque todo esto es bien confundido, porque hay algunos datos que la policía no suelta, capaz siguen la misma técnica de antes de no soltar todo para esperar el juicio y tal, pero todo apunta a que el ADN del familiar que había estado en esa casa era el ADN de Michael, el padre de Brian, por lo que se sospecha que eran micropartículas de él, y todo este tema de las micropartículas sí es algo nuevo y tal, pero ni siquiera lo explican bien, así que fiarnos de esto es raro, o sea, sí se puede encontrar a alguien como culpable por ADN, pero preferiblemente que sea por sangre, huellas, cabello o por un trozo de piel que se haya quedado en las uñas de las víctimas. Pero que me hables de micropartículas, no sé, es algo que da que pensar, ya que en esa casa seguramente se podría encontrar micropartículas de todo el mundo. Y sin dudas estos puntos se quedan en pañales si lo comparas con el último y más importante, que es el de las sobrevivientes. Estas no tardaron no 30 minutos ni 2 horas, sino 8 en llamar a la policía. La mayor parte de la culpa cayó en Dylan Mortensen, que fue quien supuestamente vio al asesino. Y acá no se puede hacer más que teorizar. La familia de Kelly Goncalves sí dice entenderla porque hay gente que en situaciones así queda en shock y tal, pero la familia de Ethan Chapin sí que está bien molesta, o por lo menos una parte de ella. Estos dicen que por lo menos Dylan tiene que hacer una declaración pública sobre su actuar esa noche, que tiene que dar explicaciones sí o sí, porque si hubiese llamado a emergencias rápido, se hubiese podido salvar una vida. Hasta se habla que ni ella fue quien llamó a la policía, sino que le pareció haber escuchado algo raro en la noche y que por eso llamó a un amigo de Ethan 8 horas después y fue este quien llegó a la casa, encontró los cuerpos y llamó a la policía. También se sospecha de que las chicas estaban bajo sustancias y que por eso no llamaron a la policía y ahí sí entraron en shock. También otra excusa era la de como esta era una casa donde se hacían muchas fiestas, que se escucharan cosas raras era algo normal. Pero ajá, esto se cae con el argumento de por qué las chicas no chequearon a sus amigos de primeras, porque el supuesto motivo del por qué no hicieron esto era porque entraron en shock y tenían miedo. Así que estos dos puntos de vista, cada uno sí puede ser factible, pero los dos a la vez no son compatibles. Hay muchas incógnitas sobre qué pasó durante esas 8 horas, y sea cual sea la respuesta, esto es difícil de justificar. Pero así como no podemos sentenciar de una vez a Brian, mucho menos a las chicas, ya que lo más probable es que ellas también sean víctimas, y lo más recomendable es que ellas no den declaraciones hasta el juicio, porque digan lo que digan va a ser usado en su contra, ya que seguramente la abogada de Kohberger las va a crujir a preguntas en el juicio. Por su lado, Brian también tiene muchas cosas raras, y lo primero son los movimientos de su auto. Es más, si no fuera por esto, fuera imposible sentenciarlo. También una teoría, no sé cómo le quieran decir, es que a lo mejor Brian dejó pocas pruebas porque conoce el sistema muy bien ya que tiene un doctorado en criminología. Pero si es así, ¿por qué usó su auto personal para esto? Pero bueno, esto es parte y parte, porque otra cosa que es a mi parecer bastante sospechosa, es que a solo 5 días después de los crímenes, Brian se cambió la placa de su auto de Pensilvania por una del estado de Washington. Y a lo que quiero llegar con esto es que siento que todo ha ido muy rápido. Sí, Brian es el sospechoso principal y todo lo que tú quieras, pero así como al principio se contemplaban todas las posibilidades, no me parece bien que con solo estas pruebas se descarte por completo a otro culpable o la posibilidad de que Brian haya tenido un cómplice.
El lunes 22 de mayo de 2023 comenzó el proceso de juicio contra Bryan Kohberger, cuando se le pidió que presentara su declaración de culpabilidad por los cargos de asesinato y robo. Bryan permaneció en silencio y su abogada se levantó y dijo: «Señoría, nos mantenemos en silencio, pues en todo este tiempo Bryan no ha soltado ni una sola palabra para no comprometerse verbalmente, y no es que busque una reducción de su sentencia, sino comprobar su supuesta inocencia». Bryan Kohberger está siendo acusado por 4 cargos de homicidio en primer grado y un cargo de robo con allanamiento de morada. El juicio se ha fijado para el 2 de octubre de este año y se espera que tenga una duración de unas 6 semanas. Los fiscales disponen de 60 días a partir de este juicio para anunciar si tienen previsto solicitar la pena de muerte. Aún se desconocen muchos detalles sobre el caso, y es en parte debido a una orden que se ha hecho de no difusión de gran alcance, lo cual impide a los abogados de ambas partes hacer comentarios más allá del registro público, dejando toda esta situación aún en un completo misterio. Y sí, por lo general hago videos de casos ya resueltos, pero vi oportuno hacer este ahora porque sí o sí tendré que hacer otro cuando llegue la hora del juicio. Actualmente Bryan Kohberger se encuentra en prisión bajo custodia policial sin opción de fianza alguna, enfrentando la pena de muerte.